El emotivo reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, estrellas de Volver al Futuro. Los actores recibieron una gran ovación en la Comic Con de Nueva York. Los protagonistas de Volver al Futuro, Christopher Lloyd, de 83 años, y Michael J. Fox, de 61, recibieron una gran ovación del público en un emotivo reencuentro celebrado en la Comic Con de Nueva York, 37 años después del lanzamiento de la icónica película. Los populares actores, quienes interpretaron a Doc Brown y Marty McFly, se presentaron en el Javits Center de la ciudad de Nueva York para el Festival Comic Con para hablar sobre la exitosa trilogía cinematográfica que sigue sumando seguidores en todo el mundo. Ambos fueron recibidos por una ola de aplausos y gritos de sus fans, a los que respondieron con un emotivo abrazo, para posteriormente hablar sobre su amistad y carrera cinematográfica, además de revelar algunos detalles del rodaje de Volver al Futuro. La primera película de la saga, dirigida por Robert Zemeckis, se convirtió en la más taquillera de 1985 y, desde entonces, es considerada un clásico de la cultura popular de los años 80. Michael J. Fox no fue el primer actor elegido para dar vida a Marty McFly. Lo contrataron para reemplazar a Eric Stoltz, que fue despedido cuando ya había filmado casi todas las escenas. Desde el instante en el que Lloyd lo conoció supo que sería para siempre. No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata, aseguró. Por su parte, el intérprete canadiense elogió a su compañero de reparto, con quien compartió pantalla en las 3 películas, bajo las órdenes de Zemeckis, que recibió una nominación por la primera película y luego ganó un Oscar por la taquillera, Forrest Gump. Es brillantemente entretenido, dijo el actor, que admira el trabajo actoral de su gran amigo. Los actores también seleccionaron sus frases favoritas del cine. Fox optó por una de su película favorita, Dr. Strangelove, "No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra". Mientras que Lloyd levantó a los fans congregados con una de sus míticas frases en la trilogía, se dijo una vez en una película: "El futuro es lo que tú lo haces". Durante la charla ambos contaron varias anécdotas del set de rodaje. Lloyd confesó que aún tiene una camiseta de Regreso al Futuro Parte 3, que su esposa no le permite usar a día de hoy. Ambos hicieron reír a carcajada al público, aunque también hubo espacio para la emoción. Y es que Michael J. Fox sigue luchando contra el Parkinson 3 décadas después de ser diagnosticado con esta dura enfermedad que atraviesa con optimismo. El actor, que trabajó en varios episodios de la popular serie The Good Wife de CBS, no dejó pasar la oportunidad de hablar de la enfermedad que padece desde 1990. "No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado. La voz para hacer esto y ayudar a la gente", dijo la estrella agradeciendo a su familia y amigos por el apoyo durante su enfermedad. Los actores también repartieron elogios al reciente musical estrenado en honor a la película Back to the Future, de musical, que está en Broadway y Londres. Reconocieron el gran trabajo que realizó la producción del espectáculo. "Podrían haber caído en una trampa al imitarnos", señaló Fox, pero hicieron que los personajes se realizaran por sí solos. El ganador de 4 Globos de Oro y 5 premios Emmy también habló recientemente sobre sus dificultades con la actuación. Hace un tiempo, el actor reveló que intentó tapar su sufrimiento con el alcohol. Es que cuando le diagnosticaron de Parkinson reconoció haberse querido emborrachar hasta llegar a un punto de indiferencia, para sobrellevar la situación. En ese sentido dijo: "Tengo que cuidarme mucho de no violar los principios por los que llegué a estar sobrio". Para ver más contenido como este síganos como Toda la TV y en YouTube como Toda la TV.